Karl Marx. Karl Marx fue un alemán nacido en Trèveris, Alemania. Se trasladó a París por su clima más liberal y allí continuó trabajando las ideas de Hegel. Sus profesiones varían en economista, filósofo, historiador, político, sociólogo y periodista. Primeramente se invocó en el periodismo, pero luego analizaría la sociología y la economía. Respecto al movimiento político en el que se encontraba, era el comunismo. Él esperaba que el comunismo proporcionara un entorno apropiado para que las personas expresaran su potencial. Marx lo plantea como solución a la problemática, que es esencialmente democrático. Busca la desenejación, le permite al ser humano que piense, que sueñe, que se recree y que viva beneficiosamente. Él sostenía que el sistema capitalista es esencialmente inhumano, que el trabajador, en términos críticos, es un esclavo porque tiene que estar al servicio del patrón. El capitalista reconoce al trabajador como una máquina de fortuna. Respecto al capitalista, lo definía como un ser que solo saciaba sus deseos. El oligarca no solo condena al obrero, sino también al pequeño capitalista. Vive por el dinero, su único fin es el poder y no le interesa a quien atropelle para lograr este poder. La mercancía. La mercancía se define como toda cosa que satisface al hombre y que se produce no para el consumo, sino para el intercambio, que presenta valor de cambio y de uso. Primeramente, definamos valor. El valor es el tiempo socialmente necesario que se requiere para producir una mercancía en condiciones sociales medias de producción. A este valor le tenemos que tener en cuenta tres factores: la productividad, que son las mercancías por unidad de tiempo; la magnitud de valor, que es lo que determina el tiempo de trabajo; y por último, la intensidad de trabajo, que es lo invertido en la unidad de tiempo. Luego definamos valor de uso. El valor de uso es el uso o consumo que se le da a la mercancía que satisface las necesidades humanas. Es la utilidad que le damos a un objeto. Lo que constituye a un valor de uso o un bien es la materialidad de la mercancía. El valor de cambio. Una determinada mercancía se cambia por otros artículos en las más diversas proporciones en que valores de uso de una clase se cambian por valores de uso de otra. Luego existen dos tipos de trabajo para la producción de la mercancía: el trabajo abstracto y el concreto. El concreto se invierte en una determinada forma y crea el valor de uso, y luego el abstracto es la inversión de fuerza humana en el trabajo que crea el valor de la mercancía. El dinero es cómo se materializa el valor. Antes, en las sociedades pasadas, se intercambiaban un bien por otro bien, y nosotros hoy en día les ponemos precios en unidades monetarias. La riqueza, según Marx, era la masa de mercancías. Hoy en día el capitalismo es la posesión de dinero, lo que significa que cuanto más dinero tenés, sos más rico. Si lo ponemos en el ejemplo de las mercancías, no sería cuántas mercancías tenés, sino el valor de estas. La circulación mercantil, acá hay unas mercancías que son intercambiadas. Estas son producidas en un sitio y por un productor especializado. Estas son intercambiadas por dinero y se lo quiere para comprar otras mercancías. Según Adam Smith, así era como funcionaba una economía de mercado. Pero el capitalismo no funciona así. Acá hay una persona que desde el principio tiene dinero y compra valores de uso no para su consumo y su disfrute, sino que para comprar mercancías, que estas pueden ser máquinas, insumos, trabajo de otras personas, que acá aparece la segunda persona, y con esto se producen otras mercancías que las venden por dinero y cada vez tienen más dinero. Así empieza la acumulación en el capitalismo y se reinicia el proceso. Es como un ciclo que siempre vuelve a empezar y vuelve a empezar. Para explicar la plusvalía hay que explicar conceptos anteriores. Esta surge con un dinero inicial que, según Marx, es el producto. Marx explica la fábula justificativa de la economía clásica, como él la llamaba, que esta decía que tener dinero era lo mismo que, era igual a trabajar, ahorrar, ser más inteligente en los negocios, y si no tenías dinero era justamente porque hacías lo contrario a esto. Marx refuta esto diciendo que fue un proceso de expropiación política, lo que significa que el Estado le saca cosas a las personas. Y ahí surge el proletariado moderno, que son las masas de campesinos de los siglos XIV y XV. Acá ya tenemos a los dos protagonistas: el trabajador sin dinero, que su factor productivo es su fuerza de trabajo, y el capitalista con dinero, que provee máquinas e insumos. Estos hacen un intercambio, que es la fuerza de trabajo, que es la mercancía, por un salario. El valor de cambio de la mercancía es el mismo salario, que es un salario de subsistencia, o sea, lo justo y necesario para que el trabajador se recomponga mental y físicamente y nada más. Y el valor de uso de la mercancía es el trabajo mismo. Y este trabajo es la capacidad de producir una plusvalía, que ahora voy a explicar lo que es. El proceso que Marx explica detalladamente, en el capitalista lleva al trabajador al mundo de la producción,
Y acá se produce relación de autoridad. El trabajador produce mayor valor, lo que significa que produce más de lo que han pagado por él. Y esta jornada de trabajo se divide en dos. El primer periodo es lo que Marx llama tiempo necesario, que se producen los bienes que, expresados en dinero, se pagan el jornal del obrero. Y el segundo periodo es el tiempo no remunerado, que esto es la plusvalía. El trabajador produce más de lo que él consume. El capitalista vuelve al mercado con esta plusvalía, que se la apropia, recibe dinero, este es reinvertido en el proceso productivo y se reanuda el ciclo. Y este es el ciclo de acumulación indefinida. El Capital, crítica de la economía política, fue el gran libro exitoso de Marx. De hecho, fueron una serie de libros, comenzando con el libro primero, que tuvo un éxito inmediato y fue traducido a diversos idiomas. Su publicación fue en 1867 y trataba el análisis del proceso de producción capitalista. Esta era la continuación del libro Contribución a la crítica de la economía política, publicado en 1859. La publicación del Capital se vio demorado, ya que Marx dedicó ciertos años al estudio sobre la plusvalía, fue elegido para integrar la Primera Internacional, entre otras cosas que demoraron su publicación. Marx descubrió relaciones sociales. Sostenía que el mismo valor de cambio de las diversas mercancías deriva del tiempo de trabajo social necesario para producirlas. Marx le dio el nombre de fetichismo de la mercancía al hecho de adjudicar a las cosas valores como si fuesen sus propiedades naturales, olvidando que toda valorización se resuelve en las mutuas relaciones de los seres humanos como productores y permutaciones de bienes. La fuerza de trabajo es vista, según la explotación capitalista, como una mercancía. Al vender su fuerza de trabajo, el asalariado recibe a cambio una cantidad de dinero igual al costo de su subsistencia y de otras necesidades. El propietario de los medios de producción paga esa suma y adquiere el derecho de utilizar la fuerza de trabajo del obrero, aprovechándose del excedente de valor creado. Como la mitad de la jornada de trabajo corresponde al valor de los productos necesarios para reproducir la fuerza de trabajo y la otra mitad es trabajo no pagado y apropiado por el empresario, Marx sostiene que la producción de la plusvalía en el capitalismo es solo apropiación de trabajo no pagado. Este se va acumulando por la clase capitalista en forma expansiva. El capitalismo puede ser definido como un sistema en el que el único objetivo de la producción es aumentar sin límite tal acumulación de capital en vez de satisfacer las necesidades de la comunidad. Marx sostenía que la esencial irracionalidad de este sistema se encontraba justamente en eso. Bien, y siguiendo con el libro segundo y el libro tercero, la publicación del segundo fue en 1885 y el tercero en 1894. Ambos fueron revisados por Engels, el gran amigo de Marx, ya que Karl había fallecido.